Es un gozo y una alegría muy grande poder compartir este tema acerca de la adoración eucarística o adoración perpetua y todos sus beneficios y bendiciones. Iniciemos orando con una parte del Salmo 149. Aleluya, cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los leales. Festeje Israel a su Creador, los hijos de Sión a su Rey. Alabad su nombre con danzas, tañendo para él panderos y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y corona con su victoria a los oprimidos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios de bondad y de misericordia, nos colocamos en tus santas manos y te suplicamos que nos guíes, nos ilumines, nos orientes en este tema que vamos a compartir para edificación nuestra y para tu santa gloria. Amén. Normalmente uno escucha a las personas decir: yo adoro a esta persona, o adoro, incluso dicen a mi perro, pero es un término que deberíamos exclusivamente usarlo para Dios. ¿Qué es adorar? Es reconocer la majestad de Dios. En palabras sencillas es como lo dice la Virgen de Medjugorje y la imagen que tengo a mi espalda. Es colocar a Dios en primer lugar, que Él sea el centro. Y de hecho, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, dice: caí a sus pies en adoración. Y es que cuando nosotros hablamos de la adoración, estamos hablando de que el corazón del hombre debe ser la adoración. Y de hecho en Apocalipsis capítulo 22, versículo 9, dice: adora a Dios. Cuando nosotros vamos al catecismo de la Iglesia Católica, él nos dice en el numeral 2096, la adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Adorar a Dios es reconocerle como Dios, como Creador y Salvador, Señor y dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Como dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 8. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Cuando nosotros pensamos en la adoración, también bíblicamente quiere decir inclinarse profundamente. Por eso normalmente el gesto físico de la adoración es arrodillarse o postrarse. Postrarse quiere decir que coloca rostro en tierra y lo puede hacer una postración total cuando todo el cuerpo queda extendido y coloca las manitos y la cabeza en el piso. Ahí se está reconociendo que Dios lo es todo y que uno sin Él no es nada. Pero también arrodillado uno puede inclinar el rostro en tierra. Y miren cómo en el texto de aquí del catecismo nos dice: es reconocerlo como Creador, Salvador, Señor, es decir, que Él gobierna nuestra vida y dueño de todo lo que existe. Entonces, la adoración eucarística es la clave de una vida centrada en Dios. De allí que por eso en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, versículo 23, dice: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque esos son los adoradores que el Padre desea. Es decir, el que adora a Dios se olvida de sí mismo y se centra en Dios.
y se centra y su corazón y su vida está dirigida a tributarle todo ese reconocimiento. Y se adora no solamente con la palabra, se adora con el cuerpo, se adora con la vida. La adoración, por lo tanto, colocamos a Dios en el centro y las cosas ocupan el lugar también correcto. Es decir, si yo me centro en Dios, Dios y las cosas van a quedar en el lugar correcto. Es muy importante entonces tener en cuenta la adoración. Pero en la adoración, dice después en el numeral 2097, adorar a Dios es reconocer con respeto y sumisión absoluto la nada de la criatura, que solo existe por Dios. Adorar a Dios es alabarlo, exaltarle y humillarse a sí mismo, como hace María en el Magnificat, confesando con gratitud que Él ha hecho grandes cosas y que su nombre es santo. Esto lo podemos constatar en el Evangelio de San Lucas, en el Magnificat, en el capítulo 1, versículo 46 hasta el 49. Entonces, quien nos enseña a adorar en espíritu y en verdad, y que es modelo de adoración, de alabanza, es la Santísima Virgen María. Y de allí que por eso vamos a mirar un poco también unido a la adoración, la alabanza. En el Salmo 146, versículo 2, dice la palabra de Dios: Aleluya, alabad alma mía al Señor, alabaré al Señor mientras viva, cantaré para mi Dios mientras exista. Es decir, todos debemos adorar y alabar a Dios. Los salmos en hebreo indica que son cánticos de alabanza. Por lo tanto, un adorador es una persona que tiene una sincera confianza en Dios. Y el verdadero adorador es un dependiente de Dios, es decir, sabe que nuestro Dios nunca muere, nuestro Dios nunca pasa, nuestro Dios nunca cambia. Entonces, cuando nosotros en la adoración lo reconocemos, lo exaltamos, lo alabamos como la Virgen María, ahí vamos nosotros recibiendo una cantidad de gracias y de bendiciones. Muchas veces uno encuentra parroquias y lugares donde el sacerdote se pregunta: ¿qué hago para que mi parroquia pueda florecer, para que pueda crecer espiritualmente? O incluso en una misma comunidad o grupo de oración. ¿Qué me está impidiendo? ¿Qué hace que la comunidad no avance? Y detrás de esa situación, normalmente se ha perdido el sentido de la adoración. Aunque se esté en las cosas de Dios, se ha perdido de que Él ocupe el primer lugar. Y que a Él le adoremos, le amemos, le sirvamos. Que Él ocupe el primer lugar. Y dentro de esa adoración es muy importante tener en cuenta que la adoración, nosotros somos invitados por el mismo Señor Jesús a compartir con Él, a estar con Él en adoración, en encuentro con Él. En el libro del Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, y a través de los mismos salmos, es importante que tengamos en cuenta que la alabanza tiene un origen celestial. Cuando el mismo Jesús nace, los ángeles cantan y adoran a Dios. Y la palabra alabanza, hay tres términos: halal,
que significa hacer ruido, celebrar. Es decir, la alabanza es algo gozoso. Yadá, que significa las acciones y gestos que acompañan a la alabanza o a la adoración. El cuerpo entra en oración, por eso es muy importante en la celebración eucarística, en el mismo momento en que uno va a la capilla de adoración eucarística, también que nuestro cuerpo tenga esa disposición y se ore con todo el ser, no con los labios, no solo con la mente, sino que todo el cuerpo entre en oración. Y muchas veces para entrar en oración, qué importante arrodillarse o qué importante postrarse, depende del lugar donde usted vaya a hacer la adoración. Entonces les decía que ya son las acciones y gestos que acompañan la alabanza. Y miren qué bello que dice el Salmo 35, versículo 18. Te daré gracias ante la gran asamblea, ante un pueblo numeroso te alabaré. La adoración puede ser personal o puede ser comunitaria, porque tenemos adoraciones eucarísticas donde son dirigidas en la parroquia. Entonces, en esas celebraciones comunitarias podemos tener esos gestos de alabar con alegría, con gozo. Y otro término que usa para hablar de la alabanza la Biblia es samar. Y samar es todo lo relacionado con la música y el canto. Entonces es la acción de ensalzar, de bendecir a Dios con himnos y cánticos, como dice el Salmo 150. Aleluya, alabad al Señor en su templo, alabadlo con su fuerte firmamento. Y después dice en el versículo 3, alabadlo tocando la trompa, alabadlo con arpas y cítaras, alabadlo con tambores y danzas, alabadlo con la cuerda y las flautas, alabadlo con platillos sonoros, alabadlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor, aleluya. Entonces, qué importante también que en esa adoración y en esa alabanza, darle toda la importancia a la música. Entonces, estos tres términos, uno, que halal, que significa celebrar o hacer ruido, yadá, que son todos los gestos físicos que acompañan esa alabanza, y samar, todo lo relacionado con la música y el canto. Entonces, en la alabanza hay naturalidad, hay agradecimiento. La adoración y la alabanza nace del corazón. Y es muy importante tener en cuenta que Dios quiere que nosotros lo adoremos y le alabemos. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 17 y 18 dice, oren en todo momento, den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros entramos en la alabanza y en la adoración, fluye cantidad de bendiciones, cantidad de gracias. Y dentro de esa alabanza está también el sacrificio. Recuerde que el pueblo de Israel utilizaba en el Antiguo Testamento los sacrificios como una manera de alabar a Dios. Y para nosotros en el Nuevo Testamento el sacrificio más grande de adoración, de alabanza, es la Sagrada Eucaristía. Y es por eso, hermanos queridos, que el Papa Pablo VI, él nos habla precisamente de la importancia de la alabanza y de la adoración eucarística. Él dice que de todas las, digamos, gestos de devoción, de cariño, el más grande
el más sublime y el más fructífero es la adoración eucarística. Esto está en el numeral número 22 de Mysterium Fidei. Entonces, qué importante que nosotros tengamos ese culto de adoración y de alabanza, y sobre todo lo que le decíamos a través del sacrificio de la Sagrada Eucaristía, porque ahí se cumple la nueva alianza, el nuevo pacto, la donación más grande. Esta es mi sangre de la alianza que será derramada por muchos. Y el sacrificio de alabanza máximo, que es la Eucaristía, le voy a nombrar 5 gracias especiales. Primero, se reconoce la soberanía de Dios. Se entrega a sí mismo la persona o algo suyo en adoración a Dios. Se agradece los beneficios de Dios. Se suplica un nuevo beneficio, por eso uno normalmente tiene alguna intención cuando hace o participa de la Eucaristía. Expresa el arrepentimiento, la reconciliación con Dios y testifica la fidelidad de Dios. Pues la adoración eucarística es una prolongación de la Eucaristía. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta y que nos ayuda a nosotros muchísimo. Vamos a mirar en el catecismo y veamos lo que nos dice el numeral 1374. El modo de presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas es singular, es decir, es único, no se compara con ningún otro. Eleva la Eucaristía por encima de todos los sacramentos y hace de ella como la perfección de la vida espiritual y el fin al que tienden todos los sacramentos. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y vean lo que agrega. Esta presencia se denomina real, no a título exclusivo, como si las otras presencias no fueran reales, sino por excelencia porque es sustancial y por ella Cristo, Dios y hombre, se hace totalmente presente. Si hay un sacramento más claro en la Sagrada Eucaristía, es el sacramento de la Sagrada Eucaristía que aparece en el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, todo el relato eucarístico, y él dice: mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Entonces, queridos de Dios, a través de la Sagrada Eucaristía nosotros estamos frente al Dios vivo y real presente. ¿Para qué? Para adorarle, para bendecirle, para glorificarle. Entonces, de allí que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta también un punto que es importante que usted lo tenga claro en la adoración eucarística. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26, versículo 40, cuando el Señor está en Getsemaní, en el huerto, y está orando para su entrega, invita a los apóstoles a orar. ¿Y qué les dice? Ustedes no han podido estar despiertos conmigo una hora orando. Es decir, ahí hay una invitación a tener un encuentro de una hora santa, de una hora donde yo me encuentro cara a cara con mi amigo, con aquel que me ama. Y ahí es muy importante y nos sirve mucho lo que nos decía Monseñor Fulton Sheen. Decía: la mejor forma de conocer a un amigo
es pasar tiempo con Él. Si nosotros queremos conocer mejor al Señor, necesitamos pasar tiempo con Él. Es decir, no va a haber un conocimiento profundo de Dios si nosotros no nos encontramos cara a cara con Él. Es como lo que dice también el Evangelio de San Juan, el capítulo 11, versículo 28. El Maestro está ahí y te llama. Jesús está ahí en el sagrario. Jesús está ahí en la capilla de adoración al Santísimo y te llama. Y nos llama para compartir con nosotros, para dialogar con nosotros. Los más beneficiados de la adoración eucarística somos nosotros. No es que Dios lo necesite porque Él es Dios, independiente de si lo adoramos o no lo adoramos. Pero los beneficiados somos nosotros porque de ahí se desprenden la mayor parte de gracias. Voy a volverle a repetir lo que decía el Papa Pablo VI. Las devociones de la Iglesia Católica son todas bellas, todas santas, pero la devoción al Santísimo Sacramento es entre todas ellas la más sublime, la más tierna y la más eficaz. Entonces está en Mysterium Fidei, en el numeral 22 del Papa Pablo VI. Entonces veamos, queridos de Dios, que este texto que nos da el Catecismo de la Iglesia Católica y el Papa, vamos a mirar otro punto del Catecismo, el numeral 1379, donde vemos que en la adoración hay la mayor eficacia donde Dios puede obrar en nosotros. Este numeral es muy bello. Dice, el sagrario tabernáculo estaba primeramente destinado a guardar dignamente la Eucaristía para que pudiera ser llevada a los enfermos y ausentes fuera de la misa. Por la profundización de la fe en la presencia real de Cristo en su Eucaristía, la Iglesia tomó conciencia del sentido de la adoración silenciosa del Señor presente bajo las especies eucarísticas. Por eso el sagrario debe estar colocado en un lugar particularmente digno de la Iglesia. Debe estar construido de tal forma que subraye y manifieste la verdad de la presencia real de Cristo en el Santo Sacramento. Entonces, al iniciar la enseñanza les decía, cuando una parroquia, cuando una comunidad comienza a adorar a Dios, a darle el primer lugar, como lo expresa nuestra Madre en las apariciones de la Reina de la Paz, todo cambia y crece y se renueva y se da una transformación bien grande en toda parroquia. Un primer efecto de la adoración en eucarística es la santidad. Es decir, con la adoración, nosotros mientras vamos a adorar a Jesús Eucaristía, no es lo que nosotros hacemos en la adoración, es lo que Dios obra en nosotros, porque allí se trata no tanto de hacer o de hablar, sino de amar y ser dóciles a la gracia. Oye bien, de amar y ser dóciles a la gracia. Decía que alguien se puede estar preguntando, ¿cómo se hace una adoración eucarística? ¿Cómo es? Porque pues he estado hablando un poco de la adoración, de la alabanza. Existen muchas maneras de adorar a Dios, pero lo más importante es prepararse para ir a esa adoración. ¿Y cómo se prepara uno para esa adoración? Pues que uno se disponga. La disposición influye fuertemente
para que se pueda hacer mejor ese espacio de adoración. Por lo tanto, cuando uno llega a la capilla de adoración al Santísimo, es importante que el celular esté apagado, que usted no esté pendiente de su celular, sino que al principio se disponga interiormente. ¿Y cómo se dispone? Pues puede arrodillarse un tiempo en silencio y puede dividir ese tiempo de adoración. Hay muchas formas de hacerlo. Muchas personas dedican 15 minutos a la alabanza, al agradecimiento. Usan salmos para adorar a Dios. Y otro tiempo lo dedican, otros 15 minutos, a orar, pidiendo perdón a Dios, pidiendo arrepentimiento, orando, pidiendo la gracia de poder perdonar a aquellos a quienes nos han ofendido. Otros recomiendan usar la palabra de Dios en otro tiempo, que pueden ser unos 15 o 20 minuticos, tomar las Sagradas Escrituras y hacer leer la palabra de Dios de una manera meditativa. ¿Qué hace? Lee el texto despacio, sin prisa, y después usted dice, ¿qué me dice el texto? Primero, ¿qué dice? Trata de ejercitar su memoria. Después, ¿qué me dice el texto? Y después, ¿qué le respondo? ¿Qué le digo a Dios? Porque es muy importante tener en cuenta que a través de la adoración al Santísimo, nosotros somos iluminados por Dios, somos guiados por Dios. Y es decir que con nuestra disposición Él puede trabajar en nuestro corazón. Entonces, allí, ¿qué me dice? ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice y qué le digo? Y ese que le digo es una respuesta que puede ser de intercesión, de pedir perdón, de alabar más a Dios, de pedir fortaleza para cumplir eso que Dios le está pidiendo. O de pronto usted puede quedarse en silencio. A Santa María Alacoque el Señor le dijo, al menos tú ámame. Es decir, quédese allí con tranquilidad, contemplándolo al buen Dios. ¿Y qué es eso de contemplarlo? Es la mirada de Dios y la mirada suya. Contemplar a Jesús, dice Reinero Cantalamessa, es abrazarlo con nuestra mirada y amarlo con nuestra vida. Mire qué bonito. Contemplar a Jesús es abrazarlo con nuestra mirada y amarlo con nuestra vida. Es muy importante sí tener en cuenta dos cosas. Es importante privilegiar el silencio. ¿Para qué? Para escuchar a Dios interiormente, vivo y presente. Y también es importante que no se vuelva un tiempo de una hora de lectura. Hay personas que van al Santísimo y llevan una cantidad de novenas y terminan una, comienzan a leer la otra. No, ahí estás con el Dios vivo, el Dios real. Es la presencia de Él en medio de nosotros. Quizás muchas veces usted se va a quedar solamente en silencio. Algunas personas me dicen, pero me coge el sueño. El santo cura de Ars tenía una frase muy bella porque decía que no nos preocupáramos, que podíamos expresarlo como el perro que está a los pies del amo. Pero está ahí, está mostrando esa disposición de compañía. Y de hecho es una de las gracias, una vez que una persona se habitúa a estar allí con el maestro,
se desarrolla una relación personal con Dios y ganamos muchas gracias para nosotros y para los demás. Por eso la oración eucarística cambia la faz de la tierra y hace fecunda el apostolado y la vida espiritual de una parroquia, de una comunidad. Si ustedes miran la vida de Santa Teresa de Calcuta, siempre antes de servir a los pobres, tienen las religiosas, y ella lo hacía, una hora santa, una adoración eucarística y la Eucaristía antes de ir a servir a los pobres. El obispo Fulton Sheen tenía su hora santa. La había aprendido de una niña que había, creo que fue en Vietnam, cuando entraron los comunistas a un templo, regaron las hostias, y esta niña durante un tiempo, todos los días iba y hacía una hora santa, y escondiéndose, iba y comulgaba. Cuando quedaba la última hostia, fue descubierta y la mataron a golpes. De ahí él sintió esa iniciativa de hacer su hora santa. Entonces la adoración eucarística es de una bendición gigante para una parroquia, para una comunidad, para un grupo de oración. Cuando hablamos de adoración perpetua es porque en la parroquia el párroco junto con sus fieles dividen toda la semana en una hora, día y noche, donde hay personas que están haciendo adoración al buen Dios. Y eso se está regando por muchas partes del mundo. ¿Qué es lo que yo he observado en algunos lugares? En que se arman capillas, pero no se le explica ni se le da unas catequesis para que la persona viva su hora santa, que sepa que ese es su espacio con Dios, que es su hora donde el maestro está ahí y me llama y yo lo escucho y yo estoy con él. Cuando nosotros abrimos esa capilla de adoración, una gracia muy grande es que el amor se hace más profundo hacia Dios y hacia los hermanos. En muchas capillas que las hemos visto aquí en Villavicencio, casi todas las parroquias tienen capillas de adoración. Los niveles de violencia en muchos barrios, especialmente que eran caracterizados por violencia, se disminuyen. Incluso las horas santas, es decir, las más difíciles, que es entre las 12 y 3 de la mañana, que incluso implican más sacrificio, son de una fecundidad muy grande para la persona. De allí que miren que esto la iglesia misma lo expresa. La Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la iglesia, Cristo nuestra Pascua, por lo cual la Eucaristía aparece como fuente y cima de la evangelización. Y si nosotros vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 5, dice: sin mí ustedes no pueden dar fruto, pero si están unidos a mí darán fruto. Pues en la adoración eucarística los frutos son gigantes. En una parroquia en los Estados Unidos que se llama San Piri Chanel, esa parroquia quedaba en uno de los lugares donde había el mayor número de delincuencia, de pandillas, de drogas. Y los sacerdotes llegaron allí con dos fuentes que hacen toda parroquia supremamente fecunda. Comenzaron a incentivar la adoración eucarística día y noche. Comenzaron también a impulsar antes de cada Eucaristía el orar el Santo Rosario.
y pues toda una evangelización a raíz de la adoración eucarística. ¿Qué ocurrió en esta parroquia? Que fue desapareciendo todo ese nivel de delincuencia, de drogas, y fue cambiando todo el ambiente de esta parroquia. Hay personas que he tenido la oportunidad de conocer que viajan hasta una hora, hora y media, para llegar allí y participar de la Eucaristía y quedarse en su hora de adoración eucarística. Y ha florecido todo tipo de grupos, de movimientos. Eso no solamente en esa parroquia. Alrededor del mundo siempre ocurre lo mismo. Comienza a verse frutos. Comienza a ver que el apostolado que se hace tiene una eficacia, y es la eficacia de la centralidad. También comienzan a darse conversiones muy grandes. Los testimonios alrededor del mundo son increíbles. Una vez tuve la oportunidad de predicar en una parroquia que se llamaba la Inmaculada Concepción, en la ciudad de Sacramento, en los Estados Unidos. Y fui invitado, y al frente de la parroquia había un parque bien grande, a un encuentro de alabanza, de adoración, de predicación. Las personas habían hecho con mucha sencillez, esfuerzo, ese encuentro. Pero la sorpresa más grande es que quien dirigía este grupo me dice: quiero decirle una cosa, padre, yo antes estaba ya al frente en el parque, nunca entraba aquí a la parroquia. Allá era mi trabajo, y mi trabajo era perdición del mundo, yo vendía drogas. Un día entré y sentí algo muy especial que brotó de la Sagrada Eucaristía, de la presencia eucarística, algo que quebrantó mi corazón. Y por eso, de estar llevando al mundo al pecado, hoy estoy aquí en la parroquia evangelizando y llevando el mensaje de Dios. Y nunca olvidé esta parroquia porque allí había un apostolado que me pareció muy bonito, que había surgido de la adoración. Tenían 20 equipos de fútbol. Los chicos eran evangelizados y después eran llevados a sus entrenamientos. Y eso era una manera muy bella de que estos jóvenes crecieran espiritualmente y practicaran deporte. Cuando nosotros vivimos la adoración eucarística, eso fortalece la iglesia y debilita el imperio de Satanás. Donde va apareciendo adoradores en espíritu y en verdad, donde se impulsa la adoración y la alabanza, es donde más hay liberación espiritual del maligno espíritu. Y esto es importante. Por eso los agentes del mal que buscan hacer generalmente, se busca que se desaparezca la adoración y la alabanza. Por eso el sacerdote que me escuche, mire, si usted impulsa la adoración, la alabanza, va a ver cómo su parroquia crece espiritualmente, cómo el mal va siendo derrotado, cómo ahí se va dando un arrepentimiento especial, cómo se van transformando los corazones y se van llenando de amor. Y qué bello que nosotros también nos demos cuenta que a través de la adoración se aniquilan los vicios. Cuando tuve la oportunidad, y quienes han estado, una de las cosas más bellas cuando se visita Medjugorje es precisamente la adoración eucarística que se hace al aire libre. Es miles de personas adorando a Jesús en un ambiente de silencio, también en un ambiente de alabanza. Y es reconocido mundialmente que en Medjugorje
hay uno de los lugares donde más personas salen libradas de las drogas y de adiciones supremamente fuertes, incluso de heroína, cocaína. ¿Y cómo lo hacen ellos? A través de las 5 piedritas, que para los que no lo sepan, es la oración, es decir, el rosario, la adoración eucarística, la Eucaristía diaria, la lectura de la palabra de Dios, el ayuno y la confesión. Nuestra madre nos dice que con esas 5 piedritas venceremos al Goliat. Entonces, estas personas cuando se sienten más ansiosas o incluso cuando se sienten solas, se sienten faltos de amor, a través de esa adoración eucarística, ellos van llenando todos sus vacíos, van sintiendo cómo Dios los consuela y los saca de todas las aflicciones. Por eso Santa Teresa de Calcuta dice bellamente: cuando miras un crucifijo, piensa en cuánto te ama Jesús para morir por ti. Pero cuando miras a Jesús Eucaristía, piensa cuánto te ama ahora mismo. Para la sanación interior, cuando nosotros nos habituamos a ir y estar allí junto a Jesús, nosotros vemos bendiciones incalculables. Lo mismo curaciones físicas. Cuando usted lee en Malaquías 3:20, dice, Él es el sol de justicia y con sus rayos obtenemos la salud. Nunca se me olvida uno de los testimonios de adoración eucarística que lo cuenta bellamente la hermana Brigitte McKenna. Ella cuenta que en una adoración eucarística en el Oriente había una mujer musulmana que le explicaron que nosotros creíamos en la presencia real de Dios en la Sagrada Eucaristía. Y esta mujer se quedó en la adoración eucarística. Ella tenía una manito más pequeñita que la otra. Y ella, siendo musulmana, se quedó allí adorando a Dios. Y ella creía desde su fe, comenzó a hacer la adoración. Cuando terminó la hora santa, la adoración, de una manera milagrosa su manito había quedado igual que la otra. Eso aparece en muchos lugares, las bendiciones, curaciones físicas, curaciones emocionales, en un ambiente impregnado de mucha adoración y de mucha alabanza. Entonces, nosotros vemos que hay grandes gracias de curación física, espiritual, emocional. Se alimentan las virtudes, se fortalecen las virtudes, se preserva de peligros y desgracias. Esto sí que es importante verlo. Muchas personas, precisamente a la luz de la adoración eucarística, han podido confesarles los mismos sicarios de que les habían dado dinero para asesinarlos. De allí que es una bendición para nosotros. Y también cuando usted hace la adoración eucarística perpetua, hay reparación. ¿Y qué quiere decir esto? Reparamos el daño que hay en el mundo. El daño que se vive haciendo. ¿Por qué? Porque muchas personas buscan profanar la Sagrada Eucaristía. De muchas maneras a Jesús se le muestra desprecio, desamor. Cuando nosotros realizamos la adoración eucarística, nosotros estamos de una manera también expresándole el amor a Dios. Estamos amándole, como le dijo el Señor a Santa María Lacote: al menos tú ámame.
Ahí le estamos expresando el amor al buen Dios. Les invito por eso a que usted no se pierda esa experiencia de vivir la adoración eucarística. Y que ojalá en las parroquias donde esté la adoración eucarística, que se impulse a que haya personas cumpliendo con estos turnos, con esta hora santa. Porque no se trata de exponer el Santísimo y que se quede solo, sino que realmente haya una adoración perpetua, haya una adoración continua. Y esto se desarrolla haciéndolo por horas con unos encargados de un coordinador general y unos encargados cada 6 horas. ¿Para qué? Para que ellos estén pendientes si llega a faltar alguien a la adoración. Y vamos a encontrar en esa adoración perpetua los que se inscriben para esa hora santa. Otros que hacen de suplente para reemplazar a quienes de pronto por viajes, por enfermedad, pueden faltar en esa hora santa. Y esos adoradores que son esporádicos. Yo invito a que no perdamos toda esa riqueza tan grande que Dios nos ha dado con la adoración, con la alabanza, y que es una riqueza, porque a través de la adoración eucarística se prolonga esa adoración que nosotros hacemos en la Sagrada Eucaristía. Vamos a orar, hermanos queridos, y vamos a pedirle a Dios que todas esas bendiciones que el Maestro nos llama y quiere darnos, y que ese encuentro con Él cara a cara nos permita a nosotros transformar nuestra vida, renovar todo nuestro ser. Oh Dios del cielo y de la tierra, tú quieres adoradores en espíritu y en verdad. Haz que en nuestro corazón te adore. Que nuestros grupos, parroquias, tú ocupes el centro de nuestro culto, de nuestro apostolado. Oh Santo Espíritu de Dios, derrama sobre nosotros espíritu de gracia, espíritu de adoración. Haz que esa hora de encuentro con Dios la anhelemos, la deseemos, que podamos encontrarnos cara a cara con Él, contemplarlo, que podamos estar junto a Él y mostrarle que Él es el centro de nuestra vida, de nuestro corazón. Ayúdanos a ser adoradores en nuestras parroquias, a fomentar la adoración, la alabanza, a fomentar ese espíritu de adorarlo con nuestro cuerpo, con nuestras actitudes. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón se abra para que tú trabajes en nosotros, porque cuando te adoramos nuestra vida se transforma, se renueva, y cuando tú ocupas el primer lugar, todas las demás cosas se colocan en el orden. Bendito Dios, te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos das a través de la adoración eucarística. Te damos gracias por todo lo que obras en nuestra vida. Te damos gracias, Dios del cielo y de la tierra, por todo lo que harás a través de la adoración, porque a través de la adoración las parroquias se renuevan, se ven los frutos del apostolado, porque a través de la adoración desaparece toda la presencia del mal, de los vicios, y se acrecientan las virtudes, se unen las familias, se restauran los matrimonios, se vencen los odios y crece la presencia tuya en nosotros. Ayúdanos, Dios del cielo y de la tierra, a nunca dejar de adorarlo, de buscarte, porque tú eres el Maestro que estás aquí y nos llamas.
y estás vivo y real. Ayúdanos a que en nuestras parroquias tú seas el centro a través de la participación eucarística, que tú seas el centro a través de nuestro servicio para tu mayor gloria. Amén. Dios los bendiga y que seamos adoradores en espíritu y en verdad.